Oscar, y quiero dar un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Ingenieros por la oportunidad de poder conversar con ustedes en esta tarde. Ciencia de datos para combatir las emisiones y ayudar a la descarbonización va a ser el eje central de nuestra conversación en esta tarde, pero sin duda vamos a ahondar o vamos a explorar diversos tópicos de nuestra actualidad. Vamos a establecer algunos elementos históricos. Además de establecer esos elementos históricos, también vamos a traer cómo esto afecta o nos toca hoy día a nosotros y a la realidad de Colombia y qué soluciones existen para a poder ir adelante y a lograr esta descarbonización de las distintas operaciones industriales y obviamente llegar a tener un ambiente más adecuado para nuestro desarrollo. Voy a darles una breve reseña de mi historia profesional. Um, Como pueden ver, actualmente me desempeño para la empresa Picarro y soy responsable de negocios en América Latina. Tengo más de 27 años de trayectoria profesional. Me defino como un defensor del cliente, líder inspirador y soy un emprendedor natural. Sin duda, todos estos años me he desempeñado en los sectores energéticos, petróleo, gas, renovables, manufactura y servicios. Y he tenido la bendición de trabajar no solamente en América Latina, sino en Norteamérica, también en Europa y Medio Oriente. Antes de unirme a Picarro en mi posición actual como director de ventas y compromiso del cliente, trabajé para empresas como T. de Williamson, Baker Hughes, General Electric Oil and Gas, Siemens, Shell, PDVSA y otras tantas empresas importantes en el área de desarrollo comercial, ventas, mercadeo, servicios, operaciones de campo y gestión de proyectos. Esa es una introducción a mi perfil profesional y debo decir que desde ya me coloco a disposición de cualquier miembro de la asociación para lo que sea menester, pues estoy a sus órdenes. Con esto, pues, comenzamos nuestra conversación del día de hoy. Los tópicos que estaremos llevando adelante o los puntos que estaremos utilizando para el desarrollo de esta conferencia van a ser los siguientes. Al principio hablaremos de la transición energética y lo he titulado, o esta sección la he titulado, de los combustibles fósiles a las energías limpias. No vamos a hacer un repaso teórico, más bien vamos a contar una historia, que puede ser tu historia, puede ser mi historia, puede ser nuestra historia y de cómo esto nos ha llevado de la mano a donde hoy día estamos. Y no solo eso, sino que servirá para que los profesionales de mayor experiencia que nos acompañan hoy puedan, digamos, conectar con estos elementos históricos y los profesionales más jóvenes puedan ver de dónde venimos y por qué estamos acá. Luego hablaremos, luego de haber establecido una situación problemática, vamos a hablar del gas natural como un aliado en la transición y el metano, componente del gas natural, cómo debemos ser cuidadosos con este elemento. Habiendo establecido esto como eje central de nuestra temática, entonces vamos a introducir conceptos importantes de ciencia de datos y analítica avanzada y de cómo esto se constituye como una solución a esta problemática. Hablaremos de algunos elementos que utilizan ciencia de datos y analítica avanzada para trabajar. Y finalmente, habiendo establecido lo que es un rumbo firme a la descarbonización ambiental, voy a traer dos casos de éxito de dos empresas que ya hoy día utilizan a la ciencia de datos como elemento principal para lograr la reducción de sus emisiones que causan efecto invernadero y que causan este problema de carbonización ambiental. Esas son PG&E e Italgas, para luego mostrar un video muy rápido de cómo esta tecnología está siendo utilizada en Europa por Italgas con éxito. Bien, con esto listo o con esto dicho, procedemos a transitar por nuestra disertación del día de hoy.
En principio es sumamente importante establecer qué es la descarbonización. Para ello es importante entender cierto antecedente. En las últimas décadas, el tema de calentamiento global, que sin duda es consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, ha pasado a ser de algo lejano, algo que quizás toca a los países desarrollados, a ser una realidad que nos afecta a todos. No hay ningún lugar del mundo en el que este tema no sea conocido y en el que la conciencia ambiental no esté, digamos, ocupando lugares importantes de nuestro día a día. Debemos dejar claro que el futuro pasa por alcanzar lo que se conoce hoy día como economías sostenibles o operaciones de economías sustentables, y la descarbonización sin duda va a jugar un papel fundamental para poder lograr esto. Entonces, la transición energética sin duda va de la mano con esta, digamos, descarbonización, y sin duda va a ser el aliado fundamental para poder conseguirla. A manera de definición, no voy a ser muy teórico en esto, voy a asomar dos o tres ideas que creo que son importantes que se queden con ustedes. Debo dejar claro que la descarbonización es un proceso progresivo en el cual se reducen nuestras emisiones de carbono o las emisiones que nuestras operaciones pueden generar a la atmósfera. Y debo dejar claro que es progresivo, no es algo que nadie puede alcanzar, que ninguna industria puede alcanzar de un día para otro. Debe llevar ciertos pasos y una planificación asociada. Luego, las emisiones, principalmente de gases carbonatados como CO2 o dióxido de carbono o CH4, metano, son consecuencia de la actividad humana, ya sea producción de energía, actividad industrial, ganadería, agricultura, etcétera. Debe quedar claro que son nuestras actividades las que mayoritariamente generan este tipo de gases. Obviamente la naturaleza también los puede generar, pero la actividad humana, digamos, en los últimos tiempos ha ido constituyéndose en el principal generador de estos gases. De manera que si seguimos o si conseguimos reducir estas emisiones y alcanzar las llamadas emisiones netas cero o net zero emissions, como se conoce en inglés, estaremos dando un paso supremamente importante a esta tan ansiada descarbonización. Con estos conceptos claros, debemos entonces hablar de cómo ha sido este proceso histórico, como si esto antes no afectaba, ahora nos afecta. Y para esto voy a contarles una historia. Obviamente, toda historia debe tener un componente personal y he llamado esto mi historia, tu historia, nuestra historia. Hace 27 años comenzaba yo mi carrera profesional. Trabajaba en ese momento para lo que era considerada la segunda industria petrolera más grande del planeta, solo detrás de Saudi Aramco. Y recuerdo que siendo muy joven, pertenecía a un grupo de profesionales que eran llamados reservas estratégicas. Estos profesionales pertenecían a un grupo de esta empresa que eran rotados por varias áreas industriales aprendiendo del negocio. En ese proceso recuerdo a un mentor que tuve y este mentor me dijo estas palabras y quiero que la escuchen porque quizás muchos de ustedes escucharon cosas similares hace tiempo atrás. Y esto que me dijo fue, Malvin, mientras tú desarrolles tu carrera cercano al barril de petróleo, al pozo petrolero, tu futuro está garantizado. Este fue el mensaje que mi mentor me transmitió en aquel momento. Estamos hablando de mediados de los 90. Sin duda esto fue importante porque así se movió el mundo. El mundo durante muchos años se movió de la mano del petróleo sin tener mucho foco o mucho interés en los asuntos ambientales. Esto fue exactamente en todo el planeta y no fue solamente algo aislado. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar en varios países que incluyen Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, México, entre otros. De manera tal que, así como la economía petrolera se movió por el mundo, muchos profesionales tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestras carreras realmente
yendo a varios países, entendiendo varias culturas y creciendo profesionalmente de la mano de los combustibles fósiles. Recuerdo claramente, y esto fue como un punto de quiebre, un punto de ruptura, y lo recuerdo exactamente en la ciudad de Bogotá en el año 2015. En ese momento era yo líder de negocios en el área operativa de General Electric Oil and Gas. Y estábamos en una conferencia con el presidente, o estábamos en una reunión de liderazgo y estaba siendo presidida esta reunión por el presidente de General Electric Oil and Gas en ese momento. Y voy a parafrasear o voy a resumir lo que recuerdo de esa reunión. Eso fue algo así como los servicios funerarios del mundo energético como lo conocíamos hasta ese entonces. Suena dramático, pero exactamente fue así. Una de las compañías tecnológicas orientadas a oil and gas más grandes del mundo en ese momento nos decía a los líderes de la región cómo era el plan para abandonar estas energías fósiles y hacer una transición hacia energías limpias. En mi caso, lo entendí, lo viví y dije, ok, vamos hacia allá. Y el punto era que esto me creaba una gran disyuntiva y esa gran disyuntiva me hacía ver cómo vamos a hacer para cambiar todo esto de manera rápida, pues el mundo ha decidido ir por esta vía. Esto obviamente es mi historia, quizás es tu historia, es nuestra historia, pero estuvo acompañado de varios hitos, digamos, también históricos, ¿no? Al protocolo de Kioto ya en 1997, donde las naciones deciden, vamos a hacer un cambio hacia energías limpias. Luego, el Acuerdo de París, firmado a principios de 2016, pero suscrito, acordado a finales de 2015, donde definitivamente ya no solo era un deseo, una decisión, sino que todos participaban con metas específicas y más recientemente, el año pasado, la mayoría de los países decidieron no solamente ir por esta vía, sino ponerlo en la práctica. Muy pronto van a ver ustedes en las industrias en las que trabajan, donde tenemos que trabajar por crear una línea base de emisiones y luego hacer un plan para en X cantidad de años poder llegar a la neutralidad de carbono, va a ser algo del día a día y a la que todos definitivamente le van a invertir tiempo y dinero. De manera tal que toda esta historia personal que les conté ha sido movida o acompañada o estos cambios se han generado gracias a o de la mano de muchos hitos históricos que tienen que ver con este direccionamiento estratégico global. Luego entonces, descarbonización, reducción de emisiones es la vía. Y todo esto está claro, pero surgen varias interrogantes. Y las interrogantes obviamente son, ¿cuáles son esas energías alternativas, limpias, de cero emisión? Las que más fuerza toman sin duda son eólica o generación por viento y solar. Y la pregunta que todo el mundo quizás se puede hacer es, ¿cuán eficientes son? Pues los paneles solares tienen eficiencias entre 10 y 20%, en promedio están entre el 15 y el 17%, y la verdad es que año tras año su eficiencia se degrada, pero además, paradójicamente, cuando la radiación solar es muy alta, su eficiencia también tiende a disminuir. De manera tal que estoy seguro que esto es una disyuntiva eminentemente tecnológica, puntual, que en el tiempo va a ir mejorando. Luego tenemos también aerogeneradores o generadores de viento. Utilizan como concepto los mismos generadores que se utilizan con energías fósiles. Sin embargo, si no hay viento, no funcionan. Y cuando la velocidad del viento es baja, su eficiencia disminuye. Luego entonces hay quien dice que usando baterías podemos almacenar cuando haya viento y cuando haya sol. Y cuando no estén estos, con las baterías podemos almacenar y disponer de energía para estos picos de no generación. Y es cierto, sin embargo, los costos y los elementos contaminantes a los materiales de la batería generan otra disyuntiva. Finalmente, hidrógeno parece ser la vía que nos está llevando en esta transición a dónde queremos ir y tenemos elementos de hidrógeno, generaciones de hidrógenos que yo llamo variopintas, que van desde hidrógeno negro, gris y marrón, que son hidrógenos generados con combustibles fósiles o a partir de combustibles fósiles, pero que generan emisiones.
de manera tal que aquí el balance es complicado. Luego está el azul e incluso el turquesa, que nos llevan a menor cantidad de emisiones o emisiones que pueden ser capturadas, y finalmente el verde, que es hidrógeno generado con agua a partir de energías, agua a través de un proceso llamado electrólisis, y esa electricidad, que es pasar electricidad a través del agua para romper la molécula y generar el hidrógeno por un lado y oxígeno por otro, parece ser el camino, pero solamente es verde cuando la energía utilizada viene de fuentes no fósiles o no contaminantes o que no generan carbono. De manera tal que la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos listos para estos elementos de generación, para abandonar los fósiles e ir hacia allá? ¿Estamos preparados? Posiblemente no en este momento. Y es eso exactamente lo que se llama la transición energética. Es un proceso en el cual debemos ir de forma paulatina, abrazando estas nuevas energías y finalmente llegando a métodos idóneos que nos permitan generar emisiones neutras y que en ese proceso podamos seguir avanzando. Entonces, queda claro que las energías verdes de cero emisiones no están listas. ¿Y cómo vamos a transitar ese proceso? Definitivamente requerimos un puente. Debe existir un puente que nos lleve desde donde estamos hoy hacia donde queremos llevar. Un puente que nos lleve del extremo izquierdo abajo que tengo acá, de esos combustibles fósiles, a los elementos de generación sin emisiones. Y en ese proceso creemos que solo hay un combustible que puede comunicar ambos mundos hasta tanto las energías totalmente verdes están listas. Y ese elemento es el gas natural. ¿Por qué el gas natural? Y lo he llamado un aliado en la transición. El gas natural es uno de los combustibles más abundantes del planeta. Hay una relación de confianza con el gas natural y esto no es nuevo. Contaba yo una anécdota hace poco en una conferencia a la que me invitaron, en la que conversaba, charlaba con un familiar, y este familiar yo le explicaba acerca del tema de la emisión de carbono y de los combustibles fósiles. Y hablaba que el gas natural también era un combustible fósil, pero de baja emisión. Y le explicaba el tema de la contaminación. Mi familiar me detuvo y me dijo, no recuerdo nunca que cuando estaba friendo unas arepas de huevo o estaba haciendo un pollo al horno, yo me contaminé por solo usar la cocina. Y es verdad, no se contaminaba, puesto que las emisiones generadas por el gas natural, cuando éste es quemado correctamente, son muy bajas. Es por eso que se le considera un combustible de baja emisión y se le considera un aliado en la transición. La otra cosa que debemos considerar es que la infraestructura existente es extensa y está aprobada. Volviendo al punto anterior, produce 30% menos CO2 el gas natural cuando es quemado, 30% menos que la gasolina o el diésel y hasta un 80% menos que el carbón. Luego entonces el gas natural es fácil de transportar y lo podemos transformar ya sea en forma gaseosa o en forma líquida. Esto quiere decir que podemos llevar el gas a cualquier parte del planeta de manera confiable y de manera probada. Finalmente, el gas natural posee una gran cantidad de aplicaciones probadas, aplicaciones residenciales, aplicaciones comerciales, aplicaciones de transporte, aplicaciones industriales de amplio espectro, y además es el elemento mayoritariamente utilizado para producir hidrógeno. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar algunas plantas laboratorio que existen en Colombia, en el norte, donde a partir de elementos conocidos se genera hidrógeno y se inyecta a la red de gas natural. De manera que coexiste incluso el gas natural con este combustible, digamos, de avanzada, que se piensa puede ser un elemento importante en la transición. A la derecha aquí les estoy dejando entonces una tabla de emisiones
que pueden comparar cuánto CO2 es emitido por cada uno de estos combustibles cuando son quemados. Como ven, el gas natural reina entre todos ellos. Esta presentación al final van a poder disponer de ella en un formato PDF de manera tal que pueden tomar notas, pero consideren que van a tener esta información o estos datos. Luego entonces, bien, el gas natural es un aliado en la transición. Sin embargo, debemos cuidarnos del gas natural. Hablemos del metano solo por un momento. El metano o CH4 es uno de los componentes principales del gas natural. Alrededor del 90-95% de metano está contenido en el gas natural que utilizamos hoy día, digamos en aplicaciones del día a día. Obviamente, esto es algo que es importante y debemos cuidar. ¿Por qué? Porque el metano es también un poderoso gas de efecto invernadero. De hecho, es uno de los gases de efecto invernadero más poderosos. Digamos que hay datos, en este caso de la Environmental Protection Agency, la EPA, como le decimos en español, dicen que el metano es el segundo gas de efecto invernadero antropogénico producido por el hombre más abundante después del dióxido de carbono y representa alrededor del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También la EPA dice que el 25%, el metano es 25 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera, que es lo que crea este efecto invernadero. Hay otros sitios que pueden conseguir información que llegan a decir que es incluso no 25, sino 80 veces más potente como gas de efecto invernadero. Esto es de cuidado, estoy dejando 25 porque es el dato oficial que la EPA produce, pero aquí las opiniones están divididas. Desde el 2006, el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año, de manera que lograr una reducción significativa del metano tendría efectos rápidos y significativos en el potencial de calentamiento global. Y ustedes se preguntarán, pero me dijiste en la lámina anterior que el gas natural es bueno, confiable, seguro y de bajas emisiones. Ahora, el metano está contenido en el gas natural y luego me acabas de decir que es supremamente dañino. ¿Cómo entonces estos dos conceptos coexisten? La respuesta es sencilla. Si el gas natural es enviado a la atmósfera sin ser quemado, dado al alto contenido de metano que el gas natural tiene, se convierte o lo convierte automáticamente en un gas generador de efecto invernadero de capacidades asombrosas. De manera tal que el manejo adecuado del gas natural, quemarlo correctamente, utilizarlo de manera correcta en las aplicaciones que este tiene, es la clave para poder utilizar este energético de transición de manera consistente y de manera segura. Si no es quemado, sino que es enviado a la atmósfera, entonces genera estos problemas que les estoy resaltando acá. Con esto dicho, debemos entonces centrar nuestros esfuerzos en administrar, en gerenciar nuestra huella de carbono, en administrar, en gerenciar la cantidad de emisiones de carbono que mandamos a la atmósfera, desde nuestros hogares hasta nuestras industrias. ¿Y cómo lo hacemos hoy día? Lo hacemos a través de un proceso que se llama precisamente gerenciamiento de la huella de carbono. Algunas compañías optan por sembrar árboles, pues de manera natural, a través del proceso de fotosíntesis, los árboles capturan CO2 y liberan oxígeno. Otras industrias están trabajando para crear parques de generación solar, parques de generación eólica, y con estos dos elementos dejar de consumir energía que haya sido generada a través de combustibles fósiles. Y estos componentes o estas iniciativas están correctas. Sin embargo, el problema está en que muchas veces no se puede medir el efecto que éstas tienen, ni tampoco se puede medir
¿Cómo conseguir este gerenciamiento? Son medidas que se hacen, se siembran X cantidad de árboles, pero medir exactamente cuánto CO2 es capturado y oxígeno liberado es difícil, y llegar a entender que utilizar un parque de generación solar para alimentar a un proceso industrial y dejar de consumir la energía es un proceso complejo y supremamente costoso. Y aquí quiero introducir un nuevo concepto en este proceso que nos va a llevar a ver cómo utilizamos la tecnología para apoyar este proceso de gerenciamiento de la huella de carbono. Y es que aquello que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Este concepto no es nuevo. Kelvin ya hace varios siglos lo traía, pero quien lo puso de moda fue Peter Drucker, el gurú de la gerencia moderna. Y precisamente, si debemos medir, debemos utilizar la tecnología para poder cuantificar, para poder dimensionar el problema de la huella de carbono que están generando nuestras operaciones industriales. Y es allí donde, sin duda, vamos a pasar los siguientes minutos en esta disertación. La primera cosa que debemos dejar claro, si es el eje central de esta conversación, es que existe un problema y ese problema debe ser resuelto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues uno de los elementos es ciencia de datos y analítica avanzada. ¿Qué es ciencia de datos? Para que todos de alguna manera estemos en la misma página. Esta combina múltiples campos, digámoslo así, del conocimiento, entre los que se incluyen la estadística, métodos científicos, inteligencia artificial y análisis de datos para, y esto es fundamental, escúchenlo bien, extraer valor a partir de los datos. Los datos están allí. Todos los elementos que nos rodean generan datos, pero conseguir valor a partir de esos datos es el fundamento de la ciencia de datos. Esta incluye tareas de preparación de esos datos para poder realizar análisis de esto y que nos permitan limpiar de alguna manera, quitar lo que no es importante y dejar lo que sí es, agregar datos, esto es poner datos o una serie de datos sobre otra serie de datos, y manipularlos de manera tal que nos permitan hacer análisis avanzados que nos generen resultados para poder descubrir patrones e inferir qué va a pasar para tomar una acción. Analítica avanzada es básicamente una subrama de la ciencia de datos que emplea modelos predictivos, también basados en estadística, machine learning o sistemas expertos que pueden aprender a través de redes neuronales y técnicas avanzadas de automatización de datos en este caso, que son herramientas que nos permiten hacer esos análisis que fundamentan la ciencia de datos. Esta aprovecha, sin duda, lo que la ciencia de datos involucra para poder proyectar tendencias y anticipar probabilidades de ciertos eventos. El deporte más practicado en Colombia es el fútbol. Estoy seguro que muchos siguen el fútbol europeo o algunos les gusta el fútbol americano. Pero en cualquiera de estos dos deportes estoy seguro que ustedes han visto cómo hoy día la estadística y la ciencia de datos se aplica al deporte. Más de una vez han visto que su jugador preferido va a cobrar un córner y luego antes de cobrar el córner sobre la cancha, sobre el estadio, en la imagen que vemos en la televisión, se pintan unas flechas y dicen la probabilidad de que el córner vaya a un lado o vaya a otro, etcétera. ¿Cómo esto es posible? Pues hay ciencia de datos detrás y esa ciencia de datos analiza en tiempo real la historia de cuántos corners ha cobrado esa persona, cuántos corners ha cobrado ese equipo, cuántos corners se han cobrado en esa liga y es capaz de inferir y proyectar la probabilidad de que ese balón vaya a ir a un área o a otra de la cancha. Asimismo, como se utiliza para el deporte, se utiliza para cada uno de los elementos que hoy día nos rodean. Se utiliza en mercadeo, se utiliza en la medicina y se utiliza sin duda en la
descarbonización ambiental. ¿Y cómo se utiliza? Vamos a analizar un poco más de esto. Hay dos o tres conceptos que me gustaría muy rápidamente establecer para que lo tengan presente. Y es que las empresas hoy día no solamente tienen que hacer las cosas bien, sino que tienen que parecer que las hacen bien. De manera tal que ahora las compañías se preocupan por el medio ambiente, las compañías se preocupan por las comunidades, las compañías se preocupan e incluso se ocupan por hacer las cosas correctamente sin el entorno o ambiente. Y esto lo hacen con ambiente, lo hacen con la sociedad o el entorno social que las rodea o donde ellas trabajan, y también deben hacerlo en torno a las medidas gubernamentales. Las empresas que trabajan en estos tres elementos sin duda valen más, venden más y son capaces de crecer más rápidos que las empresas que no lo hacen. Otro elemento que me gustaría dejar claro acá o conversar para establecer es transformación digital. Cada vez es más común escuchar que las empresas pueden hacer informática en la nube. Ya no necesitan tener una sala de servidores para procesar localmente los datos. Ahora simple y llanamente con que tengan una buena internet, los datos pueden ser procesados por granjas de servidores que están colocados en cualquier parte del mundo, que son supremamente confiables y que van a dar más o menos poder de cómputo en función de lo que quieras tener. Conceptos como gemelos digitales, gestión de activos, gestión de integridad en la red o de la red son fundamentales hoy día. Esto es, existe un modelo digital que refleja el modelo físico del comportamiento de nuestros activos y luego entonces podemos no solamente aprender, sino tomar acciones y simular sin arriesgar o comprometer nuestra infraestructura real. Eso permite que nuestro proceso o nuestros procesos sean optimizados de manera dinámica y en forma mucho más eficiente. Internet de las cosas, interconectividad, automatización inteligente, big data, inteligencia artificial y sistemas expertos que aprenden son otros conceptos que existen. Todo esto junto, quiero decirles que permite materializar lo que es ciencia de datos como hoy día la conocemos. De manera tal que cada vez es más común que sin saberlo, las compañías que nos sirven, que utilizan estas técnicas para hacer que nuestra vida sea más sencilla. ¿Y cómo ocurre la ciencia de datos? Aquí les traje un gráfico que ejemplifica lo que hay detrás. En principio existen, y en esta zona naranja se puede ver, existe un algoritmo de aprendizaje automático. Ese algoritmo de aprendizaje automático sin duda tiene el conocimiento experto de los expertos en el área determinada, pero además hay aquí redes neuronales y otra gran cantidad de elementos que son capaces de adaptarse y aprender de los procesos a los que sirven, pero además necesitan datos. Y escuchen bien esto, la ciencia de datos necesita mucho dato, necesita un volumen impresionante de datos, necesita lo que se llama lagos de datos, que son concentraciones muy grandes de datos actuales e históricos que sirven para entrenar los algoritmos de aprendizaje automático. Además de eso, existen datos que se generan en tiempo real de las operaciones a las cuales estos procesos sirven. Luego entonces, todo esto genera un modelo predictivo que es el que dice, así como en el deporte, a dónde el córner va a ser cobrado, también nos van a decir cómo nuestros equipos de procesos, ya sea en una refinería, ya sea en una planta de compresión de gas, ya sea en un campo de producción de gas, en una red de transporte gasífera o de hidrocarburos de un lado a otro, pero también en una red de distribución que puede llevar gas natural hasta su casa, qué potenciales fallas o problemas de integridad hay y cómo deben ser resueltos. De manera tal que lo que antiguamente eran muchos expertos trabajando para poder identificar problemas, ahora está totalmente automatizado a través de la ciencia de datos. De manera tal que existen lagos
profundos, con gran cantidad de datos, casi que para todos los procesos industriales. Existe ya más de una década de recopilación de datos en muchas de las áreas para poder tomar decisiones. La plataforma en la nube sirve como ideal, como elemento ideal para poder hacer estos procesamientos y del otro lado tomamos acciones con toda esta plataforma de ciencia de datos que nos permiten realmente mejorar nuestros procesos y como todo el eje central de esta charla ha traído, poder alcanzar una descarbonización ambiental. ¿Cómo en la práctica sucede? Voy a tomar como un ejemplo un proceso, ya que dije que el gas natural es un aliado en este proceso de transición. Voy a tomar a la industria del gas natural como base central para explicar una solución potencial. Hablemos de un ducto o de una infraestructura de producción, transporte y distribución de gas natural. Sin duda dije que el gas natural es el aliado en la transición, pero si es quemado correctamente, si es usado de manera correcta. Pero si el gas natural es mandado al ambiente sin ser procesado, genera problemas importantes y genera este problema de efecto invernadero, carbonización y eventualmente calentamiento global. Entonces, ¿cómo podemos hoy día para garantizar la integridad de un ducto? Hay muchas formas. Uno es hacer rastreos satelitales o aéreos a alta o a una gran altura que nos permiten ver una mancha, una nube de emisión de gas y nos dice en ese sector hay que tomar acción. Eso está bien, pero no nos va a decir cuál es la válvula que está fugando. Luego entonces, si lo llevo a un nivel mucho más bajo, puedo tener inspecciones internas a tuberías a través de algo que se llama inline inspection con herramientas instrumentadas y esto funciona bien, pero y nos dice, les puedo decir que milímetro a milímetro donde hay problemas estructurales, pero jamás le va a decir si es una válvula, si es una junta o una brida que está fallando. Entonces, desde lo muy alto a lo muy bajo, tenemos áreas de oportunidad. Y una de las técnicas que se utiliza, que es apoyada por ciencia de datos, es la detección móvil avanzada de emisiones. ¿Cómo sucede la detección móvil avanzada de emisiones? ¿Cómo usa ciencia de datos y cómo puede ayudarnos a disminuir emisiones como las de metano que causan efecto invernadero y una carbonización ambiental? De eso vamos a ver. Lo primero es producción de datos. La clave es, mientras más datos, mejor. Si no, ciencia de datos no funciona. De manera tal que para eso las empresas han logrado colocar en vehículos móviles, que puede ser desde un auto hasta una cuatrimoto, que puede ir por cualquier lado, o hasta un bote, han logrado miniaturizar y colocar sensores de mucho, mucho poder, que tienen resoluciones típicas de partículas por 1.000 millones o partículas por billón, que analizan simplemente el aire que está a su alrededor y que son capaces de detectar emisiones que pueden causar este efecto contaminante, como por ejemplo el metano, no solamente alrededor del vehículo, sino a distancias que pueden ir hasta 200 metros a la redonda o de perímetro. Luego, esos análisis son supremamente rápidos, a velocidades de hasta 4 veces por segundo, de manera tal que la producción de datos es cuantiosa e inmediatamente esos datos que son producidos por el analizador son llevados a la nube. Entonces, al ser llevados a la nube, lo demás es historia. El sistema que analiza, procesa, compara e infiere hace el resto. Además, no solamente se consiguen datos asociados a emisiones contaminantes, sino que también tenemos ubicación tipo GPS submétrica, velocidad y dirección del viento, de manera tal que podemos generar datos procesables en gran cuantía y de gran potencial valor. Debo decirles acerca del gas natural y del metano que este tiene una característica fundamental y esto es un cambio importante que esta tecnología usando ciencia de datos y analizadores muy potentes
permite. Tradicionalmente el metano era solamente identificado con sensores que llevaba alguien en la mano caminando por la vía y que podía, con una precisión de partículas por millón, decir más o menos 1 metro a la redonda con mucha experiencia donde hay una fuga. Una vez que esta fuga era identificada, venía una cuadrilla, hacía una excavación, llegaba a la tubería, identificaba el orificio en la tubería, tomaba ciertas medidas y una persona con mucha experiencia hacía cálculos matemáticos a mano o en computador, en una hoja Excel, que permitían determinar cuál era el flujo o el caudal asociado en esa fuga. Ahora, desde que alguien pasó con un sensor en la mano hasta que alguien excavó, hizo medidas e hizo cálculos, pasaba mucho tiempo y la identificación a gran escala era relativamente imposible. Pues, gracias a estos avances con ciencia de datos y sensores muy potentes, esto cambió. ¿Por qué? Porque ahora, dado a la potencia de los sensores que van ubicados en los vehículos, podemos generar datos de identificación del metano hasta 200 metros de distancia. ¿Por qué? Porque el metano se va degradando, la nube de metano se va degradando a medida que se aleja del origen, de manera tal que después de 1 metro con los sensores tradicionales es imperceptible, pero con los sensores modernos podemos identificar una traza de gas metano a 200 metros de distancia con una precisión de más de 90%, incluso 98% en promedio se estila hoy día, y además podemos identificar en función de la velocidad y dirección del viento cuál es el origen y podemos determinar de acuerdo a la matemática de dilución del metano en el aire cuál era la concentración que tenía esa traza que es identificada hasta 200 metros de distancia allá en el origen. De manera tal que no solamente podemos identificar dónde está, podemos identificar cuál es la concentración en el origen y cuál es el flujo caudal asociado. Pero eso no ocurre en la unidad móvil. Eso ocurre en la nube a través de estos modelos digitales que la ciencia de datos nos permite. Aquí les estoy mostrando lo que es la digitalización de una aplicación típica basada en ciencia de datos. El vehículo va transitando por la calle, por la vía rural y digitalmente la red de gas está recreada como modelo en la nube y con los datos que el auto provee, se puede generar este mapa digital indicando dónde está la falla de integridad en el origen, indicando la característica de la emisión en cuestión, indicando cuál es la concentración en el punto de origen e indicando además cuál es el flujo caudal asociado. Todos esos datos nos permiten realmente tomar acciones. Podemos ver mapas digitales como estos en tiempo real, similar a lo que vemos en Google Maps, donde la unidad móvil va por la calle o por la vía rural y va identificando dónde están esas emisiones con concentración, caudal y peligrosidad asociada. Porque si tenemos el caudal y tenemos la concentración y la relación gas-aire, podemos saber cuánto riesgo esto puede generar. Pero todo eso realmente puede ser posible a través de un modelo digital como este que les muestro en pantalla. Datos a granel en gran cantidad producidos aquí a la izquierda. Varias unidades pueden estar generando datos. Luego esos datos que generan son llevados a la nube. En la nube el algoritmo de detección avanzada y de cuantificación, que son sistemas basados en ciencia de datos y en inteligencia artificial, caracterizan esos datos que son producidos. Los comparan con bases de datos históricas y permiten decir cuánto gas hay, cuál es la concentración, cuál es el caudal y cuál es el riesgo que esto representa para las poblaciones que están alrededor, las infraestructuras que permiten mover este energético, pero además permiten determinar con una precisión absoluta de más del 98% cuál es el impacto ambiental que estas pueden causar. ¿Recuerdan que empecé diciendo que lo que no medimos no lo podemos resolver? Como pueden ver a través de estos sistemas digitales, los podemos medir. Cuantificándolos, podemos determinar su concentración
y asociarle un riesgo, de manera tal que la toma de decisiones es inmediata, incluso a través de una aplicación móvil en nuestro celular, podemos ir y tomar una acción. Recuerdan que les decía que anteriormente alguien pasaba con un dispositivo manual y luego horas o días después es que alguien podía llegar al punto en el ducto y decir cuánto gas había. Ahora pasa en tiempo real y pasa a escala, no solamente con una sola fuga, sino con todas las emisiones asociadas a una infraestructura, en un barrio, en una ciudad o en una facilidad completa de producción. Y esos datos, además de permitirnos tomar acción automática e instantánea, nos permiten integrarlos con nuestros sistemas tradicionales, ya sea SAP, ya sea Oracle, de manera que los reportes que ya hoy día tenemos pueden ser alimentados de forma automática a través de infraestructura digital como esta. Algunos de los reportes típicos que nos ayudan a la descarbonización son este que está acá, que nos permite hacer un assessment o un estudio de nuestra red a escala con los datos que varias unidades móviles están produciendo, incluso en días diferentes, para tomar decisiones y colocar colores que nos permitan decir dónde hay mayor o menor emisión y dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos de mantenimiento para reducir esas potenciales emisiones y lograr la descarbonización de nuestras infraestructuras. Además de eso, podemos hacer líneas bases y planes de reducción por sector a través del tiempo, de manera tal que podemos cumplir con lo que los protocolos internacionales nos están pidiendo, que es, determíname cuál es tu línea base de emisión actual y diséñame un plan para saber en cuánto tiempo y qué porcentaje anual vas a ir reduciendo en las emisiones asociadas a tus operaciones. Con eso dicho, quisiera tocar dos casos de éxito de cómo la carbonización ambiental ha sido no solamente detenida, sino llevada a ser reducida de las operaciones de dos compañías de clase mundial. Y voy a centrarme en la empresa PG&E, que es Power, Gas and Electric, que es la compañía de servicios públicos del estado de California, una de las más grandes, yo diría que es la más grande del estado de California en Estados Unidos, y además de Italgas, que es la mayor empresa de servicios públicos gasíferos de Italia. Vamos a comenzar con PG&E. PG&E hace 6 o 7 años se dio cuenta que dada esta presión internacional y nacional, debía tomar acción para reducir sus emisiones. Aquí hay un poco las características de operación de esta compañía. Básicamente tiene 42,000 millas de ductos de distribución de gas y 6,400 millas de transmisión. Y tenemos unos 4,5 millones de usuarios de gas natural en las operaciones de esta compañía, de manera que es una compañía de tamaño importante. Solo para que ustedes entiendan, quizás esta compañía puede más que duplicar a la compañía de distribución de gas más grande que existe en Colombia y cuatriplicar a las que en promedio existen en las ciudades vecinas. Luego entonces, ellos tenían un problema y lo identificaron como una oportunidad. Ellos a través de utilización de identificación de emisiones móviles con ciencia de datos, lograron con una precisión muy alta determinar que habían distintos tipos de emisiones en todas sus operaciones, tanto de transporte como de distribución. Y estas emisiones se podían clasificar. Usaron esta ciencia de datos para estratificarlas y clasificarlas. Y llegaron a una suerte de Pareto, identificando que habían pocos que generaban más de la mitad de las emisiones totales que causaban este efecto invernadero o esta carbonización, y las llamaron a esas emisiones superemisores. Las catalogaron por encima de 10 estándar pie cúbicos por hora. No es que las que eran menores a 10 estándar pie cúbico por hora no fueran importantes, lo eran y mucho, pero sin duda, en una suerte de Pareto, eran muchos triviales versus pocos vitales.
y se enfocaron en esos pocos vitales, en ese porcentaje que estaba más o menos entre el 10 y el 20%, más cercano al 10%, que generaban más de la mitad de todas sus emisiones. Entonces, se enfocaron a atender esos superemisores para poder reducir de manera drástica y rápida sus emisiones totales. Aquí tenemos una suerte de gráfica donde a la izquierda tenemos usando el procesamiento de datos en la nube con ciencia de datos, donde en su geografía estaban localizados los emisores que causaban más problemas, esos superemisores que causaban mayor carbonización. Entonces, trabajaron de manera acelerada en resolver esos grandes para tener un impacto de más del 50% en sus emisiones totales. Así pues, en el primer año de implementación de este sistema, hacia el 2014, empezaron a hacer una suerte de reseguimiento de cumplimiento en todas sus operaciones. Luego entonces, en el siguiente año, redujeron la cobertura total y hacia el 2017 ya tenían una proyección de que cada tres años iban a hacer una inspección completa. Es allí donde identificaron a través del procesamiento de ciencia de datos cómo generar una solución. Y esa solución fue atacar esos pocos vitales que llamaron superemisores para lograr una reducción automática y rápida de sus emisiones totales. De manera tal que hacia el quinto año de su implementación, la empresa PG&E había logrado más de la mitad había reducido más de la mitad de sus emisiones totales solo atendiendo estos pocos vitales que eran alrededor del 10% de sus emisiones. Algunos resultados dramáticos, diría yo, del 2018, PG&E logró reparar 147 superemisores que representaron 34 mil millones de estándar pie cúbicos o 34 millones de estándar pie cúbicos por año. En el año 19 repararon 170 en una red de más de 50 mil millas. ¿Lo ven? Solo reparando 170 redujeron 57 millones de estándar pie cúbicos por año. Y luego en el año 20 redujeron o repararon 105, logrando 28 millones menos de gases de efecto invernadero mandados a la atmósfera. De manera que, como pueden ver acá, cerca de 100 millones de pies cúbicos estaban mandando al aire, estaban enviando al aire libremente y solo 3 años enfocándose en los pocos que eran muy importantes que lograron identificar a través del procesamiento de los datos de su infraestructura, lograron resolver más de la mitad de sus problemas. Ese es el caso de PG&E. Luego, Italgas. Italgas es la empresa de distribución, transporte de gas más grande de Italia y una de las más importantes de toda Europa. Solo para que ustedes entiendan, tiene cerca de 4,000 empleados, atiende más de 1,900 municipalidades, es la tercera más grande en Europa y realmente su tamaño en kilómetros es de unos 74,000 kilómetros. Esos son los números de Italgas. El problema y lo que debían resolver. Italgas se planteó un proceso que los iba a llevar desde donde estaban a finales del año 2020 hacia el 21 y hacia el 2027, de poder reducir aproximadamente el 30% de sus emisiones totales, incluyendo superemisores y las más pequeñas, y esto los iba a poder colocar realmente a un 90% de reducción total del objetivo fijado, en este caso hacia el 2027. En 7 años debían resolver 90% de sus problemas de emisiones, no de sus problemas, pero sí del objetivo definido. Y para ello tenían que resolver el 30% de todas. Definieron un target ambicioso y así lo están cumpliendo. Implementaron un sistema piloto en el 2018 de una solución con emisores con análisis de todos estos datos de sus emisiones, de la totalidad de sus emisiones,
con un procesamiento en la nube y de allí comenzaron con un piloto hasta llegar a 2020, 2 años después, con unos 19 sistemas, más unos 70 portátiles, siendo en total cerca de 90 sistemas de captura de emisiones para poder llegar a esta meta tan agresiva. La mayoría de las empresas hablan de 2030, 2050. Italgas para 2027 quiere lograr la meta que comprometió con el órgano regulador europeo. De manera tal que Italgas, a diferencia de PG&E, no se enfocó en los pocos que afectaban muchos, sino en todos. De manera tal que, desde mi punto de vista, esta es la empresa que más agresivamente está atacando el problema de gases de efecto invernadero y que más rápido va a conseguir la reducción de emisiones de esta naturaleza utilizando tecnología de ciencia de datos con sensores muy potentes móviles en campo. Hasta aquí la presentación y voy a colocarles un video que les va a permitir ver en forma general una animación, no una animación, sino un video real de cómo Italgas lo está haciendo. Después de ese video pasaremos a las preguntas y respuestas. Permítanme un momento. Voy a colocar acá el video del que les estoy hablando. Permítanme salir de este modo y colocarles el video. Permítanme un momento. Bien, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación y me gustaría abrir los micrófonos para sus preguntas, no sin antes comentar que este tipo de tecnología que antiguamente era considerada visionaria existe, está siendo utilizada con mucho éxito por empresas de clase mundial. En Colombia hay varias compañías en el sector gasífero que ya están realizando pruebas pilotos y que sin duda en corto tiempo van a hacer uso de esta tecnología de clase mundial, de sensores muy potentes que llevan datos hacia la nube para a través de ciencia de datos poder tomar decisiones inmediatas sobre sus operaciones y reducir el problema de carbonización de sus operaciones. A sus órdenes y abro los micrófonos. Perfecto, y no, Malvin, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas, que muy clara la presentación, por cierto. Qué bueno. Excelente. Entonces recuerden, señores asistentes, que a la parte superior derecha de su pantalla se encuentra su panel de control. Simplemente dando clic al icono de la manito, con mucho gusto voy a habilitar sus micrófonos. También cuentan con el panel de preguntas donde nos pueden inscribir.
Sin embargo, si no surge ninguna inquietud aquí tenemos también las redes sociales, los datos de contacto del ingeniero Malvin, quien también podrá darles respuesta, si él bien lo desea, a sus inquietudes. Ok, Claro que aquí me sí. pregunta el ingeniero Adelante, por favor. Alexander Roberto. ¿Los datos son transmitidos a través de las redes móviles? Sí, correctamente. Los datos son transmitidos a través de la red celular 4G convencional. Existe un radio módem que va desde la unidad que se va desplazando por las calles, avenidas, caminos rurales, etcétera, y son transmitidos a través de la red celular hasta la nube. También la unidad móvil tiene una suerte de pequeña red local que conecta a una tablet que básicamente sirve para operar el sistema y controla o comanda al sistema sensor de gases. Y luego también, digamos, sirve para controlar el GPS digital y análogo de grado militar submétrico que lleva la unidad o que lleva el vehículo. Y luego sí, a través de un radio modem que utiliza la red celular, llega a la atmósfera o llega a la nube donde esta es procesada. Debo decir que en el momento en que por alguna casualidad se pasó por un túnel o la red celular no tiene cobertura en ese punto, el sistema hace buffering no solo por minutos, incluso por horas, para luego cuando haya comunicación celular transmitirlo inmediatamente a la nube y mantener continuidad total de todo lo que se ha ido identificando como dato para que sea procesado efectivamente por el sistema de ciencia de datos. Perfecto, vamos a ver qué nos escribe la ingeniera Alexandra. Vamos, perfecto, pues muchas gracias. A usted, ingeniera Alexandra. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud. Vamos unos segundos. Yo no tengo prisa, Oscar. Si la gente tiene más preguntas, realmente yo estoy a su entera disposición. Siéntanse libres de preguntar. Estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda. Perfecto. Bueno, al parecer pues no tenemos ninguna inquietud por el momento. Sin embargo, Ok. volvemos y reiteramos la invitación. Si les surge de aquí en adelante, fuera de línea, alguna inquietud respecto al tema, bien lo pueden transmitir directamente a nuestro conferencista, el ingeniero Malvin Delgado. Perfecto, ingeniero Malvin, no tenemos preguntas definitivamente. Bueno, daríamos por finalizada la actividad de hoy, no sin antes agradecerle en verdad su excelente disposición y ante todo tan excelente presentación, ingeniero Malvin. Así quedaríamos entonces hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Ciem por la oportunidad que me ha dado de llevar con ustedes este conocimiento y estoy a sus órdenes en LinkedIn, Malvin-Delgado. Pueden ubicarme y con todo gusto podré atender cualquier inquietud que en este tema puedan tener. Que tengan muy buenas tardes y supremamente agradecido. Igualmente, ingeniero, muy buena tarde para usted y para todos nuestros asistentes. Recuerden también que a finalizar la tarde tendremos otra actividad, Reforma Tributaria 2022, panorama actual. No dejen de conectarse con nosotros, continúen con la 100, ingresando a www.cien.org. Feliz tarde para todos.